aquí con un poquitito de sueño, pero bien. Bien. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de algo muy chévere, en lo cual hemos estado pasando mucho, pero antes de eso, queremos hacer nuestro highlight de la semana, lo que más nos gustó de la semana. Ok, ¿cuál fue el tuyo? El mío fue, ayer, estamos grabando esto el lunes, ayer fue domingo y fue el Super Bowl. Y no sé, fue un día súper chévere. Siento que el highlight fue todo el día. O sea, en el trabajo pues la pasé muy bien. Fue un día muy chévere en el que tenía tiempo sin sentirme así como en el trabajo. Y luego pues llegué a la casa y nos pusimos como a bailar en la cocina y a cocinar y como que nos reímos un montón. Y después vimos el Super Bowl o el halftime show con dos de nuestras heroínas de la vida. Sí. Y después, o sea, los que no saben, pues J-Lo y Shakira, además de J Balvin y Bad Bunny, pues estuvieron en el Super Bowl. Y si no saben dónde viven, sí. Porque todos saben. No, y si no saben, háganse el favor de ir a buscarlo a YouTube. Dios mío, que Sí. performance tan increíble. Sí. Y bueno, o sea, de verdad que fue un día que me llenó mucho, fue un día que me hizo muy feliz y que son esos momentos que uno puede cherish, porque creo que hablamos de esto, no sé si, creo que fue off the record, de que nuestra relación ha ido como que por muchos altibajos, pero esos momentos como tipo que casi no podemos tener siempre por X o Y razón. Sí. Siempre los aprecio mucho, pues, porque son súper sweet. Sí, completamente. Yo creo que también el mío fue ayer. Después de la iglesia salí a almorzar con una amiga, después nos quedamos por un café y solo fue una plática muy cool, una plática muy constructiva, muy encouraging, pero también muy vulnerable y honesta, o sea, de miedo, de inseguridades, incluso de comentarios que uno no puede hacer como con todo, ¿sabes? Como solo con una persona a la que te abre la puerta y que te da esa confianza. Uh-huh. Y luego llegué a la casa y cocinamos y vimos el halftime show y yo andaba súper hiperactiva porque me había tomado demasiado café en el día y... ¿Qué tomaste, Venezuelan? Sí. Hay un sitio aquí en Vancouver que hace este café que se llama Venezuelan, que es demasiado rico. Pero es fuerte. Sí. Sí, ya eran quizás las 4 de la tarde por ahí. Entonces, y yo como regla general trato de no consumir cafeína después de las 3 de la tarde. Uh-huh. Entonces, porque una vez leí que la cafeína tarda no sé cuántas horas, entonces un café a las 3 de la tarde, la cafeína empieza a dejar tu sistema como a las 11 de la noche, o sea, te empieza a pasar el efecto. Entonces... Pero a mí no, chama. Yo tomé una decisión consciente desde ese momento de que ya no tomo café después de las 3, pero bueno, estaba ahí, estaba buenísimo. Pero me agarró un nivel de hiperactividad ridículo. Literalmente fue como una de esas niñas chiquitas que andan cosas, es como molesta y de repente cae y pum. Porque caí y morí. O sea, cuando ya me calmé. Sí, me di cuenta, describí algo porque nosotros así que vamos a dormir, pero si nos le encontramos algo que... Como que nos pasamos memes y cosas así. O artículos o versículos de lo que sea. Ajá. Y entonces cuando te pasó algo dije, se murió, porque literalmente acabábamos de estar saltando en la sala, pues. Sí. Cuando estábamos en la universidad y vivíamos en nuestro primer sitio donde vivimos, nos parábamos a hacer zumba a las 12 de la noche, ¿te acuerdas? Sí, literalmente fue como que un nivel de hyperness súper, súper intenso, pero todo eso fue demasiado culpa. O sea, yo también tenía muchos días de no estar como así de hyper y solo como bloquear. O sea, porque es que cuando digo bloquear es que me pongo rara. O sea, sí. como que... Sí, literalmente sí. se me sale el weirdness y como que canto y bailo y cualquier... O sea, súper desinhibida. Sí, súper desinhibida, pero es súper cool. Hacías tu pollo. Sí, son los momentos en los que me siento más... Ah, sí, vine a cocinar también. Son los momentos en los que me siento como que más libre. Entonces fue demasiado cool. Todo el día de ayer, honestamente, por más días así. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de el concepto que es muy familiar para personas, digamos, que se mueven en ambientes de iglesia o han crecido en iglesia, como el famoso llamado. O tu calling. Pero también... O purpose. Exacto, puede ser propósito, está muy relacionado como a las pasiones. En verdad, siento que está bastante ligado ese concepto hoy en día al quehacer o a la arena profesional, como que a lo que uno se dedica o en lo que te desarrollas. Pero queremos
explorar un poco este concepto porque es algo con lo que en lo personal yo he struggled un montón. Y si te soy sincera, I never did. O sea, como que nunca fue un concepto con el que yo particularmente struggleé, ni en high school, ni en como primer y segundo año de universidad, hasta que, siendo bien sincera, empecé a involucrarme más en la iglesia y empecé a seguir como que cuentas como más cristianas y podcasts y todo, y hacer como que planes devocionales de estos que ya vienen como prehechos, que de repente se volvió este buzzword. Y en lo personal, lo que puedo hablar de experiencia ha sido de que me ha generado mucha más ansiedad de lo que me ha... de lo que me he resuelto, ¿me entiendes? O sea, porque ahora siento de que muchas de mis decisiones como que las estoy basando hasta un punto, y es inconsciente en este concepto ya como prepackaged de lo que es tu llamado, as opposed to antes, en el que yo sentía que yo pensaba en mi futuro y pensaba en mi propósito y todo, y genuinamente siento que se lo dejaba como mucho más a Dios. Pero irónicamente, entre más trato de, quote unquote, dejárselo a Dios porque es a lo que Él me ha llamado, más trato de controlarlo. O sea, pero soy yo, pues. Pero una pregunta, solamente para más o menos entrar en tema. ¿Tú sientes que Dios te llama? O sea, obviamente Dios nos llama a todos, pero ¿tú te has sentido como tipo, quote unquote, llamada a algo? Sí, pero como llamada en el sentido en el que lo conocemos, o en el sentido en el que se ha propagado la idea. Pero como que por mucho tiempo, por lo menos mi formación cristiana, mi formación en la iglesia cuando estaba chiquita, era: tu llamado es la gran comisión. Claro, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en no sé qué, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y es como que anda y mostrar tu fe, show your faith. Y ese es tu calling. Exacto. ¿Me entiendes? Como que, entonces yo crecí, yo nunca me preocupé como que, ay, ¿será que si yo me dedico a ser empresaria o profesor o no sé qué, ese va a ser, me voy a desarrollar en mi calling? Era como que no, vos andás y desarrollate en lo que sea, pero siempre tomando en cuenta, porque tu calling es ¿me entiendes? Y en eso estoy muy de acuerdo. De hecho, hace poco, bueno, no hace tan poco, pero hace más o menos tiempo leí un plan de estos de devocionales, que hablaba acerca de eso, de como tipo el concepto de calling, y entender que como tipo tu llamado últimamente y primariamente es como tipo comienza y termina en Jesucristo. Yo estoy llamada a Jesucristo, ya estoy llamada a ser como Jesucristo, a seguir a Jesucristo, a orar, y todo lo demás que haga, o sea, va a seguir. Y eso para mí es súper cierto, o sea, y es algo que yo trato de vivir. Pero al mismo tiempo como que siento que, y esto es algo que ha sido 100% atribuido a los medios cristianos y esto va a sonar como bien gran oxímoron, yo sé, pero como tipo a la secularización de la iglesia. Sí. Que como que, por ejemplo, sale un libro de liderazgo como Lean In, de Sheryl Sandberg, y ella habla súper de como tipo encontrar tu propósito, y tu propósito, o sea, bien sea, si no eres cristiano y estás escuchando esto también, o sea, no es que no tengas propósito, pues obviamente sí tienes. Sí. O sea, o encontrar tu pasión y seguir tu pasión, cool, pero después siento que la iglesia se ha secularizado suficiente como para que eso también creeps into the world of Christianity, digamos, y se pierde un poquito como el enfoque de que sí, ok, tú puedes ser un excelente líder y puedes desarrollar cosas en los otros, al final del día eso es discipulado, y está en parte, o sea, esta parte del llamado de Dios, que es ir a ser discípulos. Entonces, si tú desarrollas a otra gente, estás cumpliendo el llamado de Dios al final del día, porque tú estás haciendo discípulos, ya sea como se vea eso. O si a ti te gusta hablar con las personas y tú vas y hablas de Dios, estás fulfilling el llamado de Dios, pero como que siento que se ha vuelto como esta gran buzzword de que como que go and do, no sé cómo explicarlo, pero como tipo go and do what you're passionate about, porque ese es tu llamado, pero al final del día, hasta qué punto eso de verdad te trae al llamado que Dios de verdad tiene para tu vida, que es Él. O incluso quédate haciendo algo que no te gusta porque God is calling you there. Ay, ¿cómo sabes? Y y al final del día es como que, claro, por ejemplo, una de las historias famosas de la Biblia que se hacen referencia cuando alguien te dice algo de esa naturaleza es la historia de Esther. Cuando estaban persiguiendo al pueblo israelita y ella era judía y su tío era, ¿verdad? Sí. Como que le pidió que intercediera a favor de ellos como con el rey. Porque ella va a parecer en Esther era esposa del rey. Esther es esposa del rey, pero aún así, aunque era esposa, ella no podía solo como llegar y decirle, mira, o sea,
Sí, los chances, o sea, hay una parte como en Esther 2 o Esther 3 que creo que los chances de que el rey la atendiera sin matarla eran como super slim. Porque Sí. si ella llegaba y le decía al rey como quiero una audiencia contigo o quiero una fiesta, que al final fue lo que pidió, la podían matar, pues. Sí. Porque era como, o sea, how dare you. Entonces viene y el tío cuando le dice, mira, porfa, intercede por nosotros, como que delante del rey para que no nos maten, le dice, porque ha sido como placed aquí for such a time as this. Entonces, obviamente, esa frase yo la he escuchado, la he visto en múltiples devocionales, la he escuchado en múltiples como que mensajes y podcasts como para quien dice, stay put, stay where you are because you've been called here for such a time as this. O sea, como que quédate quieto, quédate donde estás porque Dios te ha llamado en este lugar o te ha puesto en este lugar. Y en mi caso, again, yo estoy hablando muy generalmente y quiero decir, antes que sigamos con esta conversación, de que esto es como un tema con el que estamos struggling. O sea, no estamos en ningún momento diciendo, miren, este es el análisis correcto, la exégesis correcta de la Biblia. Y puede ser que nos equivoquemos, o sea, bastante porque parte de nuestra propia journey, las preguntas que nos vamos a hacer, vienen 100% de ese mismo lugar de como tipo, a cierto punto estamos abrumadas, pero también como, o por lo menos yo estoy abrumada con la idea del llamado y cómo siento que lo que estoy llamada a hacer y lo que estoy haciendo a cierto punto es mutuamente exclusivo. Sí, exacto, como que ¿sabes? Yo siento de que va, por ejemplo, y esto se une mucho con el tema de los dones y talentos, de las pasiones, de los sueños. Estoy buscando las preguntas de por ejemplo, qué me gusta hacer, qué estudié, qué tipo de trabajo acepto, cuál no. Si bien es cierto, por ejemplo, la semana pasada hablamos un poco acerca de la prisa y no sé por qué, en qué contexto de esa conversación, pero estábamos mencionando que como han habido estudios que como 86% of Americans, por ejemplo, están en un trabajo que no les gusta. Obviamente todos en algún momento nos toca, pero hasta qué punto a veces también como que nos detenemos de avanzar o de tomar decisiones profesionales porque estamos esperando, quote unquote, el tiempo de Dios. Porque estamos en un lugar porque Dios nos puso ahí. Y mientras estas cosas son ciertas, a mí me encanta el libro que hemos mencionado muchas veces acá de Craig Groeschel, Divine Direction, porque en este libro él dice, hay momentos para stop, hay momentos para go, hay momentos para stay y hay momentos para leave. O sea, como que sí hay seasons en la vida en las que uno sí tiene que tomar la decisión de irse. Y yo recién estábamos hablando de esto off the record, o sea, cuando nosotros a veces hablamos con gente que ha tenido como una trayectoria profesional exitosa, y es como que le hacen una entrevista o te cuentan, digamos, su historia, su testimonio. Entonces, y a veces te dicen como, ay, bueno, yo me arriesgué y yo me fui de la compañía. Claro, cuando te lo están contando 20 años después y uno ve que todo le salió bien, es como, súper bien, súper atinada esa decisión. Pero quizás en el momento no sonaba atinado. Pero muchas veces esta idea de como el propósito o el calling o lo que sea es como que en verdad puede hasta un cierto punto obstaculizar hacer un movimiento que uno sí debería de hacer, ¿me entiendes? O sea, como que o te crea un cierto, a mí, de nuevo, está hablando de mi experiencia, a mí me crea un sentimiento de temor muchas veces de decir, pero ¿qué si yo hago este movimiento y no es a lo que Dios me está, quote unquote, llamando? Y fíjate que yo al final, al contrario, es algo que ya hemos hablado mucho de cómo nuestras personalidades son diferentes y complementarias. Yo peco por lo contrario. De que yo, bueno, aunque ahorita estoy wrestling con algo un poquito más como por estas líneas, porque sí me siento fulfilled, pero también siento que Dios me está llamando a más. Y no sé cómo manejar estas aguas y no sé cómo caminar estas líneas, ¿me explico? Pero muchas veces yo me lanzo, y en el pasado yo me he lanzado, y si no es el llamado de Dios, pues me golpearé y me pararé y escucharé de Dios, porque digo como que al final del día, mientras lo esté agradando a Él, no importa lo que esté haciendo. Claro. Me explico. O sea, por lo menos mi ejemplo de llamado de siempre, el que yo siempre doy, es cuando nos grabamos en la universidad en el 2017. Y yo tenía o sea, para darles un poco de contexto atrás de esta historia, yo tenía una cantidad, y como digo, o sea, nada de esto, o sea, yo no estoy diciendo esto como que I'm right, o sea, cero que ver, o sea, la historia de mi vida, pues, tenía demasiada deuda. O sea, yo me gradué de la universidad y le debía a Raquel y a todo aquel, le debía a la tarjeta de crédito, le debía a la gente, le debía al teléfono, le debía al seguro, yo le debía a todo el mundo. Yo tardé como 2 meses, no sé si te acuerdas, en encontrar un trabajo full time más o menos estable y apliqué, o sea, yo mandé como 300 resumes. O sea, yo de pana,
yo me convertí en experta escribiendo cover letters en el trabajo. Yo me sentaba, porque yo trabajaba en como una escuela de música y trabajaba ahí part-time, pues, no, pero no me alcanzaba suficiente como para pagar la renta, la comida y las deudas. Entonces yo mandé resume a todo el mundo. Por ahí, por a finales de julio... Sí, hubo un tiempo que estuviste haciendo 5 trabajos a la misma vez. Sí, porque necesitaba pagar todas las deudas y estaba trabajando en la escuela de música, estaba trabajando en una tienda de libros donde trabajamos las dos, estaba trabajando en esta compañía de audio y eventos que se llama Showmax, en la que hacía trabajos de noche, limpiaba la iglesia los sábados, ¿te acuerdas? ¿Y cuál era el otro? Y yo daba clases de violín. Entonces, o sea, era bastante, o sea, que de pana, como que no se lo recomiendo a nadie, a menos que de verdad lo necesites, pero también lo recomiendo porque te construye demasiado carácter. Sí, pero bueno, sí. Anyways, entonces como tipo fue una temporada bien difícil. Y a todas estas, o sea, y la razón por la cual he hecho este cuento es porque la iglesia tiene este internship que ya la iglesia le ofrece, del cual yo ya he hablado antes. Yo hice este internship y es un internship unpaid. De hecho, tienes que pagar para poder entrar al internship, ¿verdad? Y entonces, desde que yo me enteré del internship, porque tú me lo mostraste, yo he querido hacerlo siempre. Pero era algo que yo seguía putting off, porque era como tengo que estudiar, me tengo que graduar y tal. Bueno, me gradué y salí a comer, fui a un grupo en casa de un amigo que terminó siendo mi mentor de internship y me dijo, hey, tú deberías hacer esto. Y yo dije, tú estás loco, tengo todas estas deudas, tengo que pagarlas, es ridículo, no puedo ir, o sea, no puedo pagar por hacer lo que es unpaid y que son 40 horas de mi semana donde pudiera trabajar. Nada, todas estas, bueno, yo estoy orando por un trabajo y consigo un trabajo la última semana de julio, full time, en el cual me podía haber quedado como que full time por lo menos un año y poder haber pagado mis deudas porque era más o menos un buen pay jump, pues, de lo que hacía antes. Y nada, bueno, yo dije, fino, feliz, tal. De repente este deseo de hacer el internship creció más, y así como tipo... Y para mí esto es un ejemplo muy bueno de cómo Dios llama en el day to day. O sea, que si tú tienes un deseo en tu corazón y lo que haces sigue creciendo y tú estás orando al respecto. Yo me acuerdo que hice como una semana de ayuno y oración en lo que casi que no comí nada y oraba todas las mañanas así arrodillada en el piso. A todas estas yo no tenía ni colchón, yo seguía durmiendo en el colchón inflable. O sea, yo dormí en un colchón inflable como por 18 meses para que la gente más o menos tenga una idea. Y yo arrollada en el piso, o sea, no me costaba mucho porque me caía el colchón y ya estaba en el piso arrodillada, pero, o sea, y era como orando, y yo le decía, Dios, pero es que esto es ridículo, o sea, ¿tú estás seguro? Sí. O sea, de pana no puedo hacer esto. Y yo decía, bueno, ¿sabes qué, Dios? Ok, yo voy a orar y ayunar por una semana. Era como una semana antes del deadline para poder meter mi aplicación para el internship. Sí. Y si no... Y si no me das una señal, pues no lo voy a hacer. Pero tienes que hablar demasiado claro. O sea, tienes que mostrarme una señal muy clara. Y me acuerdo que, bueno, obviamente el deseo de mi corazón seguía creciendo y para mí ya sería suficiente, pero yo decía, no puede ser solo esto. De repente entra mi jefe y me dice, mira, no tenemos budget para poder mantenerte full time. Te podemos mantener part time y nada más 2 veces a la semana. Y ya para mí eso fue boom, porque el internship trabajaba 5 días a la semana y los otros 2 días eran libres. Entonces yo podía arreglar mi horario alrededor y me subieron el sueldo como casi que el doble por esas horas. No el doble, pero como un buen tercio por esas horas, que me iba a ayudar mucho como tipo a por lo menos cubrir o sea, yo trabajaba todas mis horas al mes y yo cubría mi renta, que para mí era lo importante. La comida después se ve, pero se cubría la renta. Y o sea, yo dije, bueno, qué cool, yo voy a obedecer y voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Yo hice el internship, trabajaba en Showmax todavía, daba clases de violín, yo hacía todas estas cosas y Dios multiplicó tanto todo que yo pude pagar mis deudas, yo pude pagar el internship que estaba haciendo, fui para México, yo pelando, pero yo fui para México, yo comí bastante, o sea, pero yo creo que esa es la prueba o la señal en general de facto de que estás haciendo lo que Dios te pide que hagas, es que todo funciona. Me explico, y tú no lo puedes explicar. Porque para mí era inexplicable. Yo estaba en la iglesia 40 horas a la semana y seguía trabajando aún más allá full time. Y me sobraba el tiempo, y me sobraba la energía. Y para mí eso era como tipo que Dios está proveyendo en este momento. Sí. No sé si tendrás algún ejemplo en el que sientes que Dios te ha guiado así, pero para mí eso fue súper claro. No, yo creo que para mí venirme para acá, pero yo creo que como que siento que es un poco... Digamos con tu ejemplo, para mí, pudiendo verlo witness de cerca, es el ejemplo a cuando Dios te está llamando a una cosa, pero en ese plan devocional, bueno, en verdad no sé si es el que estaba referenciando, sí. Pero... The calling. Ajá. En la puerta. Sí, pero en ese mismo, como que a mí me encanta
de que hacen esta distinction entre calling y assignment. Como que Exacto. ellos te dicen como que... Y a mí ese plan a mí me ayudó a esclarecer mucho y a superar un poco esa ansiedad. Porque, por ejemplo, la manera en la que los medios, digamos, cristianos tradicionales o el mensaje ahorita ha sido es como que Dios te está llamando, te está haciendo un calling y te pone ese calling como que súper exaltado y como es uno en tu vida. O sea, Y eso... o lo cumpliste O sorry. o fracasaste, ¿me entiendes? Sí. Como que tenés ese un llamado en tu vida. Cuando en verdad, en ese plan como que iba delineando todo mucho el hecho de que para comenzar no hemos sido llamados a hacer algo, sino que hacer algo y dos, y ser algo, again, no en los estándares de como ser algo empresario, ser algo mamá, ser algo, sino que ser algo en Dios, o sea, ser un hijo de Dios, pues. Exacto. Y dos, y como versículos como be holy because I am holy, o sea, como que a ese tipo de cosas. Y dos, we've been called to a person, not to a job, not to an 100%. occupation. O sea, como que hemos sido llamados a Jesús y luego dice como que ya las actividades en las que we engage in son assignments. Como que en algún momento, como por ejemplo al internship, como que Fue un assignment. fue un assignment o puede ser que sí te llamó al internship, pero es como que no sé si tiene sentido lo que se trata de decir, como que son dos subtleties diferentes, porque era como que ok, vas a hacer esta cosa por este tiempo. Yo, o sea, I'm reinforcing the desire, estoy proveyendo para que lo cumplas, pero no es como que el propósito último de tu vida era ser exacto. intern. Y al final del día, el internship o sea, yo estoy clara en esto y me lo tatué al final del internship precisamente por eso, porque el internship el hecho de haber pasado por ese internship y por ese tiempo de como tipo completamente reliant trust en Dios, de que yo no sabía cómo iba a comer, pero yo comía. Sí. Me acercó a la persona que Dios me está llamando a hacer. Y es que a eso es lo que voy, Ajá. de que los assignments o incluso, fíjate que alguien una vez me dijo como que es que en realidad no importa la decisión que tomes, obviamente sí importa en el sentido de que no voy a decir, bueno, o sea, yo tengo estos valores y todo, pero me voy a meter a prepago, ¿me entiendes? O sea, como que prostituta. sí, o me voy a meter a lavar dinero, porque no importa lo que haga mientras Dios define mi carácter. Pero si vamos bajo la premisa de que nos está llamando a acercarnos a Él y a ser una persona, o sea, a ser en cuanto al carácter, a nuestra alma y nuestro espíritu, no a ser como que tener un título o hacer tanto dinero. Al final del día, alguien una vez me dijo como que es que al final no importa en qué hagas, o sea, no importa en qué trabajes, no importa lo que sea, porque Dios va a usar esa experiencia para afinarte, para al final cumplir tu verdadero llamado, que es algo del interior, no del exterior. O sea, no es de un título, no es de una carrera, no es de no sé qué. Y como que siento que incluso en experiencia, obviamente es bien difícil a veces en la práctica, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, también es la parte de donde uno, ¿cómo me muevo en obediencia? Y dónde me muevo por fe, ¿me entendés? En el sentido de que, por ejemplo, lo voy a simplificar un poco con tu historia del internship. Como que no tenía quizás sentido o lógica humana entrar a hacer el internship. Entonces eso era fe. ¿Me entendés? Entonces te moviste completamente, en fe y en obediencia. Juntos, porque obviamente era algo que Dios estaba poniendo en tu corazón, ¿me entendés? Era algo que Él, había propuesto que vos te pasaras por eso para seguirte refinando y al final acercarte a tu llamado verdadero, que es hacia una persona, porque eso te acercó mucho a Dios. Y yo creo que en hindsight, y creo que tú puedes agree, y, o sea, y creo que es bien perfecto como tipo de cómo Dios usa los assignments para poder acercarte a tu llamado. O sea, es súper claro y obvio por qué Dios quería que yo lo hiciera. Sí. O sea, yo lo veo ahorita desde ya 2 años después y digo, wow, o sea... Sí, claro, pero a lo que voy es que muchas veces, ponete, uno puede estar como que, no sé, es que no sé cómo decirlo, pero como que uno, todo lo estoy viendo through the lens of my own experience, porque estoy ahorita en un crux profesional en el que siento de que soon-ish, no como que mañana, pero soon-ish, o sea, tengo que tomar ciertas decisiones por lo que siento de que, quote unquote, Dios me está llamando, pero again, el llamado como del temporal, no del propósito de vida. Como de assignment, pues, ajá. Pero a veces es como que, ¿cómo te digo?
siento cabal, eso que vos decís que sentías en el internship, que no tenía sentido, pero todos los días era más fuerte en tu corazón. ¿Me entendés? Sí, y que no hacerlo como que pesaba más de lo que pesaba hacerlo a pesar de las dificultades, ¿me entendés? Y ahí es donde cuando 100% entra obviamente la oración, porque al final del día Dios te guía así. O sea, Dios no te va a poner señales de neón, puede hacerlo porque Dios es Dios. Sí. Pero generalmente, pues la manera que pasa es que Él quiere que te acerques a Él para que Él te pueda susurrar en el oído y darte esos gentle prompts que uno siente en el espíritu, de decir como, bueno, vamos poco a poco, pero vamos seguro porque voy con Él. Pero sí, o sea, siento que estoy siempre de acuerdo con lo de los assignments, porque al final del día yo soy la persona que soy hoy en día gracias entre muchas otras cosas, por haber pasado por ese internship. Pero también siento que se me perdió un poquito también la visión de lo que siento que mi llamado es, por pensar mucho, y esto es súper egocéntrico, pero ya que estamos siendo súper abiertas, por pensar mucho como que en mis dones y talentos. Pero al final del día eso está mal. Perdón, repetí lo que dijiste. Que me he perdido mucho, porque yo sé que mi llamado es a Dios. Estoy llamada a Dios. Pero mi concepto de llamado se ha perdido mucho, incluso cuando yo sé que estoy llamada a Dios, por pensar mucho en mis dones y talentos. Y ok, yo también, y yo estoy de acuerdo, pero mi siguiente pregunta muchas veces es, eso está mal en el sentido que si esas son las herramientas que Él te dio para cumplir ese llamado. O sea, como que, por ejemplo... Pero el llamado no es a Él, pues. Sí, pero te voy a poner, aquí voy a un ejemplo. Vos sos una persona extremadamente creativa o tocas música. ¿Cuántas veces vos me has dicho como que yo me siento demasiado cercana a Dios cuando estoy tocando? Cada vez que toco. Cada vez que tocas. Y muchas veces, feel free to edit this out, puedes estar haciendo tu trabajo a pesar de que estás en la iglesia y estás cumpliendo un task y no te sentís más cercana a Dios. 100%, estoy súper de acuerdo. Y al contrario, o sea, y esto también, again, siendo súper vulnerable, pues trabajar en la iglesia te hace vivir en the fake business, como estábamos hablando la vez pasada, según tu mente, with the sake of, como tipo, fulfilling my calling to God, when in reality estás tan ofuscado en la ocupación del día. En ser Marta, pues. Exactamente, y no eres María. Y es peligrosísimo porque tú dices que tú estás haciendo cosas for the sake of spreading the gospel, porque trabajas en la iglesia, pero you yourself are not close to God. Eso no puedes llevar a gente a un Dios que no conoces. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque estás perdidísimo en el día a día en el business, y eso es algo que a mí particularmente me cuesta mucho. Sí. O sea, y creo que precisamente de donde sale todo mi propio struggle es que siento que estoy haciendo cosas que Dios quiere que haga, pero no me siento 100% fulfill porque nada más Él me puede fulfill. Sí. No las cosas. Sí. ¿Me explico? Vaya, ponete, yo me siento así when I'm teaching. O when I'm... No counseling, porque no soy counselor, pero cuando, por ejemplo, tenía la oportunidad de manage un team y... O sea, yo en ese momento como que no estaba directamente acercándome a Dios en el sentido de que estaba de rodillas orando, pero yo sentía que porque sí estaba haciendo el uso del talento que Él me dio, porque yo puedo hacer cualquier trabajo y ser diligente en hacerlo. Excelente. Y hacerlo bien y hacerlo con excelente, porque también hemos sido llamados a trabajar diligently y hacer todo como para Dios y no para una persona. Entonces está bien ser diligente, tampoco es de que, ay, no, es que mis dones y talentos son tal cosa, pero como mi jefe quiere que haga esto y eso no es lo mío, lo voy a hacer mediocre. No, tampoco. Pero a lo que voy es que, pero esos momentos en los que you feel alive, por lo menos me pasa que si yo sí estoy reveling in my gifts, es cuando estoy más consciente como de Dios y siento que estoy sirviendo de alguna manera, no en tu forma tradicional de como que servir en un ministerio, which is important, o sea, hay que ser parte de el local church y no solo un consumer, pero como te digo, como que al mismo tiempo, again, porque if we're called to... Es que no sé, por eso es que I wrestle con todas estas preguntas, porque if we're called to be something y Él nos ha dado ciertas características, ciertos dones y ciertos talentos, como que para mí el usarlos es una manera de ser más who I'm called to be. Es que no y siento que lo que estás tratando de decir, y que no quiero poner palabras en tu boca, pero lo voy a hacer. Pero dale, porque no sé verbalizarlo. Es que si Dios te hizo... Y si Dios te hizo como de una manera, y si Dios quiere que tú seas la persona que Él quiere que tú seas y te dio esos dones y talentos,
obviamente vas a estar aware de la presencia y la mano de Dios cuando estás haciendo quien Dios quiere que tú seas. Exacto, porque por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Exacto. una persona ¿sí? como Blaise Pascal, Ajá. él era como que matemático, creo, o científico, una Algo cosa así, así. no sé, Ajá. físico, a saber. Ajá. Y él llegó a todas estas conclusiones acerca de Dios y todo through his work, porque él estaba ejerciendo en lo que Ejercitando. sí, bien ridículo. Él estaba ejerciendo en lo que Dios le había llamado a hacer. lo había llamado a hacer. No, es que vamos a Bueno, distinguir. En los talentos que Dios le dio. Exacto, él estaba utilizando los talentos que Dios le dio para un propósito que al final le sirve a toda la humanidad, porque todos seguimos estudiando, ¿me entendés? O sea, yo ya no, pero en el colegio, pues, ¿me entendés? Pero eso a él lo acercaba más a Dios y le hacía incluso, o sea, ser mejor en su relación con Dios, y el hecho de que he was so close to the Creator lo hacía incluso ser más en su trabajo y revel más en esos gifts, porque estaba súper in tune con lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? Claro. Le pasa a mucha gente en el arte, por ejemplo, le pasa a mucha gente en la ciencia, en la matemática, o sea, en ese tipo que estás tan cerca de la... Ponete, a mí me pasa mucho, no, cuando, por ejemplo, por ser como soy, que soy una persona más como más thinker o como más filósofa, yo entre más, o sea, if I'm exercising that mental ability que Dios me dio, es cuando yo me siento más cercana a Dios. ¿Me entendés? Sí, para mí es con la música también. O sea, para mí es con la música y para mí es... Yo soy súper creativa en la manera en la que I come to ideas and fix things. Sí. Y cada vez que yo tengo una idea que como tipo es mucho más allá que yo, pues me siento súper cercana a Dios porque entiendo que no soy yo, ¿sabes? O sea, que son ideas que Dios me da porque me da sabiduría y me ha dado este don o este talento, porque también distingamos ahí, porque son cosas diferentes. Sí, sí. Es el talento para problem solve quickly, pues. Sí. Y me recuerda también mucho, hablando de talentos, a la palabra de los talentos. Porque la palabra de los talentos, para los que no saben, como que estaban estos tres tipos, ¿verdad? Ajá. Y estaba su master, y su master como que se iba a ir, y su master tenía este montón de real, y no sabía qué hacer con eso. Entonces, en la moneda del Nuevo Testamento era el talento. Sí. O sea, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5, y a otro le dio 1. Sí. Entonces le dijo, ustedes manéjenlo y como tipo... administrenme mis reales, y cuando yo regrese pues les voy a rendir cuenta. Nada, el de los 10, como dice el pasaje, está en Mateo, creo. Sí. Ajá, que el de los 10 talentos, luego fue y le invirtió, lo movió y le regresó el doble. O sea, le regresó 20 al máster. El de los 5 talentos le metió, le invirtió no sé qué, le regresó el doble, le regresó 10 talentos. El de un talento lo enterró. Exacto, lo enterró y después le regresó el talento que enterró porque no lo puso a mover. Entonces el máster le dijo a sus otros dos, o sea, siervos, a los buenos, le dijo... Muy bien, siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso quiere decir, les dio mucho más. O sea, de hecho, he got them to keep el increase. O sea, la gente se quedó, el tipo se quedó con los 20 y el otro se quedó con los 10. Pero el de uno se lo quitó y se lo dio al de los 10. Ajá. Y es algo que a mí siempre me parece interesante. Es como que, o sea, Dios nos está llamando por medio de esa parábola, y como que, o nos está mostrando por medio de esa parábola, que nuestro llamado también es serle fiel a Él, poniendo en práctica los talentos que nos has dado, sí, para poder hacerlos crecer. Sí. ¿Verdad? Entonces como que si tú estás siendo la persona que Dios te llamó a ser y estás haciendo lo que Dios te dio para que hicieras, eso quiere decir que estás poniéndose en práctica y Dios te va a dar más. Sí. Pero mientras que te mantienes ocupado, como es el caso de trabajar en una iglesia, como tipo con cosas del día a día que Dios no te llamó a hacer, o cosas del día a día que Dios no te puso para que hicieras, para poder mantener el lenguaje constante, entonces Dios no te va a dar más porque no estás haciendo fiel con lo que Dios te dijo que hicieras. Sí. Fíjate que yo siento de que a mí esto de la idea del stewardship o de la administración, como que, siento que últimamente me ha llamado full, porque yo, o sea, soy una persona de que, para ponerlo en contexto, y al final del día como que cada quien con su experiencia, ¿no? Pero yo... Desde los 16 años, pretty much sabía que era lo que quería hacer. ¿Me entendés? Y siento que por eso precisamente estaba haciendo el recuento de que cuando me empezó a mí esta ansiedad por el disque llamado, porque yo nunca lo tuve, ¿me entendés? O sea, como que... Yo tampoco. Porque yo desde los 16 años, yo dije, yo quiero estudiar relaciones internacionales porque yo quiero abrir mi propia ONG. O sea, como que en mi país...
hay quizás 2 universidades que ofrecen la carrera y una de ellas es como complicada porque digamos que está en una universidad que es como bien ideológica. Entonces la izquierdista. Ajá. Entonces como, La Jesús. bueno, entonces el caso, yo no sé en qué momento, de dónde ni siquiera me salió Relaciones Internacionales. Y para el segundo caso, ni siquiera sé dónde me salió el tema ONG, porque en verdad en El Salvador cuando vos decís, y en todo el mundo, porque todavía no es que aquí la gente me entiende mucho, cuando yo digo que me gradué de Relaciones Internacionales, lo primero que se te viene a la cabeza es diplomacia. Sí, exacto. O sea, como que, MUN. Ajá, exacto. O no, MUN. UN, como que embajadas o lo que sea, ¿me entiendes? Como que más ese mundo, organismos internacionales, pero como que nadie nunca asocia. Pero a mí me nació. Entonces yo siempre dije, yo voy a estudiar fuera, pero yo quiero regresar ese conocimiento a Latinoamérica. Yo para comenzar ni siquiera, aparte de Guatemala, y una vez cuando era chiquita, Costa Rica, ni siquiera había viajado a otro país de Latinoamérica. O sea, como que no y Panamá y Bolivia. No. ¿No? ¿Qué? Panamá. Panamá y Ecuador. No, pero Ecuador, esto fue en 10º grado. Todavía antes. O sea, todavía antes de. Entonces, por medio de diversas situaciones, al igual que digamos para vos el internship, como que estaba más fuerte en mi corazón, más fuerte en mi corazón. Duré mis 4 años de carrera y eso está más fuerte en mi corazón. Sí, o sea, como eso, que sí. nunca ni a waiver ni nada, pero por un momento. O sea, honestamente siento que fue bastante cuando empezó este bombardeo del calling, empecé como que, ¿qué? Pero ¿qué si no es eso? O sea, hay mucha dificultad, ¿cómo voy a empezar algo on my own? Y luego me gradué y decidí no empezar mi maestría right away porque quería acumular mis horas para volverme residente permanente de Canadá, que uno tiene que trabajar 1 año después de eso a tiempo completo, y todavía fue como que yo en mi cabeza, y recién acabo de colgar con mi mamá y nos estamos acordando de eso, de que yo en su momento dije, bueno, yo voy a trabajar este año porque necesito acumular esas horas, pero después yo me pongo en algo con lo de mi ONG. Sí. Y después el tiempo fue pasando, y fue pasando, y fue pasando, y ya tengo 3 años de graduada y nada, o sea, y nada todavía, porque me perdí tanto en el... Pero que si Dios todavía no me está llamando a eso, que no sé qué. Cuando era algo que estaba desde los 16 años y yo nunca en ese momento me detuve a pensar como, pero que si Dios no me está llamando a eso. O sea, para mí fue como, tengo una pasión por Latinoamérica, Dios me está regalando los recursos como ir a estudiar fuera y todo para prepararme para hacerlo. Pero al final del día todo va a ser con el propósito de servir, sí, ¿me entiendes? Sí. A la gente en Latinoamérica, y de repente perdí perspectiva porque me entró culpa, me entró condenación, y entonces ahora estoy en un punto en el que a veces digo como que, bueno, pero sí, y si lo emprendo, y empiezo como, pero estoy en mi trabajo y que si Dios me está llamando a estar ahí for such a time as this, que no sé qué, y me hago chibola en mi cabeza, sí. Y es como termino en inacción y en parálisis, sí. porque ya estoy más confundida de lo que me ha esclarecido un concepto como este. Y para mí la mejor manera de darse cuenta de que todo esto que acabas de decir es straight BS es comparar esto que me acabas de decir, que son palabras de Ana y palabras del subconsciente de Ana, con las palabras de Dios. ¿Me explico? Porque para mí al final del día, si se alinea con las palabras de Dios, entonces es Dios. Sí. Y uno de los pasajes que ha estado bien, bastante en mi corazón un montón en estos últimos... O sea, yo estoy tratando de ser muy intencional en leer el Sermón del Monte, porque quiero entender todo el concepto de vivir en el quote-unquote upside down kingdom. Que para mí el upside down kingdom es el que vivimos, no el de Dios. Para mí el reino de Dios es el rise it up. O sea, it's how it was supposed to be. ¿Me explico? Pero vivimos en este mundo que está fallen. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. Pero he tratado de grasper y el manual por excelencia del upside down kingdom es el Sermón del Monte. Entonces he tratado como tipo de dig into it para entender qué es lo que nos estaba pidiendo Jesús que hiciéramos y cómo quería Jesús que nos comportáramos y por qué era tan radical. Porque a veces uno como trata como acostumbrado a leerlo siempre, que uno no entiende, pero como pueden entender qué tan radical es incluso en el día de hoy vivir así. Sí. Entonces como que hay un pasaje que él dice, Mateo 6, que quién de ustedes, o sea, con preocuparse puede añadirle 1 hora a su día, o un centímetro a su estatura, ¿me explico? Sí. Nadie. Entonces para mí es como que sí, Dios te guía. O sea, y la razón por la que digo esto es como que sí, Dios te guía y Dios te va a guiar y te seguirá guiando. Pero la preocupación de los what ifs, y esto si alguno de ustedes está struggling con esto también, como la preocupación de que qué pasar y qué pasar así,
o qué pasará si no, o que si hago esto y después, eso no es de Dios, porque Dios dice quién de ustedes, por preocuparse por lo que pasará en el futuro, le puede añadir algo. ¿Me explico? Por eso él dice, danos el pan de cada día. Por eso él en el desierto daba el maná del día, para que la gente no tuviera que pensar por mañana, sino que disfrutara el hoy. ¿Me explico? Y si obviamente, tampoco tomen eso al extremo de decir como tipo, bueno, entonces, ¿sabes? If everything, me voy a salir de todo. Y voy a salirme de todo y voy a disfrutar mi día de hoy y me voy a ir a vivir al Tunco, a vender pupusas y a surfear. O sea, obviamente no. Aunque te voy a decir que es que para alguien puede ser eso. Pero para alguien puede ser eso porque así se conecta con Dios. Porque así le muestra a otros de Dios. No, y que aparte de eso, regresamos un poco a lo que decíamos al principio, de que de repente vos oís historias de gente que hace eso. Pero, por ejemplo, hace poco viste Abstract, la serie esta de Netflix, y vos me contaste que hay una tipa que agarró sus cosas y se fue. Y yo oigo esas historias y es como, pero ¿cómo? ¿Me entiendes? Qué loca, o sea... Mi tío, de hecho, mi tío, no sé si mi tío escucha eso o no, pero aquí si le escuchas, hola tío. Mi tío, él estaba súper exitoso trabajando en España y le iba súper bien. Y de repente, no, que yo quiero una finca en Venezuela. No, que yo quiero una finca. Él agarró sus 5 peroles, se regresó para Venezuela, compró su finca y ahí va a estar feliz. Yo no sé de qué vive mi tío. Tío, respóndeme esa pregunta si me escucha. Yo no sé de qué vive mi tío. Pero él está feliz en Venezuela con su finca de cacao. Feliz. No, sí, o sea, como que... Y definitivamente sí hay tiempo, o sea, como que ya extricating, o sea, como quitando la palabra llamado, de que si Dios me está llamando a tal país, o quitando eso, sí hay decisiones, no tanto buenas y malas, sino que hay momentos más prudentes que otros. Pero justo ayer hablaba con mi amiga, con esta que conté al principio. Ella y yo somos muy parecidas porque me dice, mira, yo espero para moverme, yo espero que todas las estrellas se alineen. Y muy raramente una situación se va a dar tan perfecta así de que todo va a ser, o sea, porque por ejemplo, con el internship sí, o sea, se alineó que tenías el trabajo y todo, pero como vos misma contaste, o sea, ¿de dónde va a venir el dinero de la comida? O sea, como que todavía hubo una gran incógnita. Una gran incógnita con ciertas cosas, y Dios fue respondiendo, como acabas de decir, con el maná de cada día, ¿me entiendes? Te parecía dinero, de repente quedaba comida de programas que hacen en la iglesia, era como que, bueno, llévenselo a la casa. Yo quiero que todos sepan, yo engordé como 10 libras. O sea, entonces como que todavía había una incógnita, pero por ejemplo, para gente como yo no me hubiera movido si todavía hubiera existido esa incógnita. ¿Me entendés? Y parte de eso es como, y es raro, y es de las cosas en las que Dios prueba, y capaz ahí están pasando por alguien está pasando por algo así ahorita mismo, y es como tipo, y si crees que Dios se está moviendo, pues eso es lo que Dios te prueba, porque hasta qué punto can you rely. Sí. Hasta qué punto, o sea, porque if he's calling you to himself al final del día, he's calling you to himself completely. Sí. To rely on him completely. Hasta qué punto uno puede estar, hasta qué punto estás dispuesto a let go. Again, no es que te vas a volver loco y vas a hacer mal, porque hay faith, o sea, está la fe y está la estupidez. There's faith and foolishness. Me explico, siempre, y siempre lo dice. Hay cosas que son solamente como tipo estúpidas. ¿Sabes? No seas estúpido. Pero si es una decisión de fe, es confiar. En verdad, el día es como decía, por lo menos para mí algo increíble fue haber orado y haber sentido que mi espíritu, que mi corazón estaba como tipo, esto que está creciendo, y saber que cuando uno cree en Dios así, Dios te lo muestra. Cuando tú te fuiste, porque tú también trabajas en la iglesia, cuando te fuiste a la iglesia tú lo sentiste. Tú sentiste el momento en el que Dios te dijo, ya. Y te voy a decir una cosa. De esto, vamos al otro momento. Te voy a decir una cosa, como que para mí haberme ido, porque yo trabajé 1 año en la iglesia también, para mí haberme ido ese fue un momento incluso más confuso, porque cuando uno trabaja en full time ministry te lo meten como que si uno va a ser sacerdote, ¿me entiendes? En el sentido de que tipo te estás metiendo como de por vida porque Dios te está llamando entonces cuando al final del día yo pasé un tiempo, o sea, esto lo sabe muy poca gente, lo sabes vos, ya voy a llorar, pasé como un tiempo de confusión porque yo durante el tiempo que estuve en la iglesia yo trabajaba con niños y con youth, y era un trabajo que yo dentro de todo disfrutaba mucho, era muy pesado, pero dentro de todo esto yo me enfermé muy feo físicamente, o sea, yo tuve que salirme por razones de salud, pues. No, exacto. Y porque ya físicamente yo no podía carry out my job, aunque mi liderazgo y mi jefe fueron increíbles y querían hacer todo lo posible para acomodar y todo, pero ya llegó un punto en que era outright impractical, pues, o sea, porque yo no podía hacer lo que mi job description decía, pues, o sea, para quedarme hubiera tenido que hacer otro trabajo completamente, pues. Y en la iglesia que es tan fast paced y que todos cargan una mesa y mueven un speaker,
que contador, Sí. porque el del resto, o sea... Sí, entonces como que... pero sí pasé por un tiempo de duelo precisamente por este concepto de llamado. Porque yo me preguntaba, pero si Dios me llamó por eso, entonces ¿por qué ahora está dejando que me enferme y ya no lo pueda carry out? Entonces, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida si se supone que estoy llamada a esto? Y that goes back, ya en hindsight, a la misma cosa de carácter de que se está formando en la persona que quiere que tú seas para que en el futuro, cuando tú estés haciendo tu ONG y todo lo que tú sientes que Dios o sea, a lo que Dios te ha dado los talentos y los dones para que puedas terminar carrying out, pasaste por esa prueba de carácter que te va a hacer la persona que Él quiere que tú seas. Claro, porque al final del día, sí, era en la iglesia, pero quitándole la parte, digamos, espiritual de que era iglesia, fue una experiencia en un lugar de trabajo que me acercó más a Dios. ¿Me entiendes? O sea, como que a quien tenía que llamarme, incluso mi enfermedad misma. ¿Me entiendes? O sea, por eso es que comenzamos diciendo como que este concepto de llamado está súper linkeado a la carrera y al final terminamos linkeándolo también, pero es como que toda experiencia de vida, pues. Exacto. Porque mi cuestión de salud, o sea, 3 años después, it's still ongoing, pues, o sea, como que justo recién antier o ayer te estoy diciendo como que me están empezando a doler otra vez, no sé qué, tal. O sea, es una batalla de altibajos que está ongoing todavía y que es algo que está pasando en mi vida que al final del día me está acercando más a Dios. O sea, como que incluso se va a ir bien raro lo que voy a decir, pero incluso estando enferma estoy cumpliendo mi llamado, porque es como 100%. Que al final del día me está forjando el carácter a ser la persona en alma y en espíritu a quien Dios me está llamando a ser 100%. Y me está acercando a Él. Pues entonces como que creo que al final del día es eso, ¿no? Es saber que lo que sea que pase en nuestras vidas, lo que sea que nos dediquemos, lo que sea que hagamos, si nos va a estar forjando en eso, si está Él cumpliendo su obra en nosotros, como dice, ¿cómo es? Filipenses 1:6, si está... Que la posicionará hasta que regrese. Si está formando su obra en nosotros y nos está acercando a Él, al final del día, eso es cumplir el llamado. Pues, o sea, como que... Y ya después las actividades que realicemos, professional or otherwise, son arenas en las que nos desenvolvemos para cumplir el llamado. Pero al final del día, una actividad in and of itself no es el ultimate purpose, no es el ultimate calling. Y a veces vamos a tomar decisiones, algunas acertadas, algunas no. A veces nos vamos a apresurar y a veces nos vamos a alentar mucho, como que we should have done something y dejamos una oportunidad pasar. Pero eso no va demarcar whether we've been successful en cumplir nuestro calling o no, pues, o sea. Sí, y a ver, al final del día yo quiero, o sea, estaba leyendo y estoy haciendo, para los que no sepan, yo no sé si he hablado de eso aquí o no, un certificado de ministerio ahorita. Y estoy a punto de terminarlo, gracias a Dios. En 5 semanas se acaba. O sea, ha sido increíble, he aprendido muchísimo, pero ando haciendo esto desde que siento que desde... sí. Pero en 5 semanas se acaba. Y estábamos leyendo las cartas de Pablo y estaba leyendo esa parte de la que dice que como tipo, le estaba hablando de 2 Timoteo y que le dice a Timoteo como tipo, o sea, ya me voy a morir. I have run the race, I have finished the race. ¿O quién fue lo que dijo? I have fought the fight, I have finished the race of faith. Dice como tipo, he peleado la pelea y he terminado la carrera de la fe. Sí. Y yo digo, eso es el llamado. Sí. Al final del día, yo quiero llegar al final de mi vida y decir, no, ni siquiera al final de mi vida, porque yo no sé si mi vida termina mañana. Sí. O sea, yo literalmente puedo parar esto va a sonar muy ruido, pero puedo parar de grabar esto y aquí alguien sale una bala perdida y me muere frente de ti. Sí. Por favor, no. Sí. Pero y yo quiero vivir una vida en la que cada minuto yo pueda decir, I'm fighting the good fight and I'm gonna finish the race. Sí. ¿Me explico? Sí. Y al final, como, however that looks like. Mi fight the good fight es the good fight of staying close to God. Para mí, the good fight es el demostrarle a la gente que yo vivo una vida o sea, vivo la vida que Dios me llamó a vivir y que por eso mismo, o sea, hacen la vida que Dios me llamó a vivir siendo una vida cerca de Dios. Sí. Y que eso les muestra a los demás algo diferente y me pregunten, ¿qué tienes tú? Yo te puedo hablar de Dios. Sí. Me explico, no de lo que hago. Sí. Y que yo pueda estar ok con morirme ahorita y decir, I have fought the good fight and I finished the race. Me explico. Sí. Y fíjate que es súper interesante porque al final del día vos no encontrás un solo versículo en la Biblia pointing you a algo que tenés que ser, digamos, profesionalmente. O incluso mom or dad, ¿me entiendes? Como que siempre es como que, por ejemplo, be holy because I'm holy.
Sí, hay un versículo que dice, si yo fuera levantada de la tierra, todo atraer a mí mismo. We're called to be, loving. We're called to rejoice, to fear not to worry, to pray without ceasing. To pray without ceasing, to be thankful in all things. Como que todas son cuestiones como de carácter, de actitud y todo. Tipo, regardless of what you're doing, ¿me entiendes? Y como que, sí, o incluso con el sermón del monte, o sea, que to be meek, to pray for those who persecute you, lo que sea, como que to be Turn the humble, other cheek. to be, sí, misericordioso, a pedir sabiduría, o sea, como que, pero sí, al final del día es como que sí son bien de carácter, o sea, obviamente como que, again, están estos assignments, como por ejemplo, uno de los mayores assignments y uno de los más lindos en el mundo es ser papá y ser mamá. Pero al final del día, you're not your end all be all. Claro, pero al final del día, ese niño is also called to be holy because he's holy. Claro. It's called to be thankful. It's called to be a person. Y el problema, creo yo, when we equal llamado a profesión o llamado a actividad, a whatever, es como que empezamos a basar nuestra identidad en eso. Y al final la identidad no debería estar en eso, pues. O sea, como que... Y creo que también... 100%. Y crea ese temor en algunas personas, bueno, si se pueden relacionar conmigo, crea ese temor en como que ir y steward well, por ejemplo, sueños, talentos y todo. O crea ese temor de como que medio fall out of line, porque ¿qué si entonces estoy alejándome ¿me entendés? Como que... De mi llamado. Que te da identidad, pero al final del día el llamado de verdad te da identidad. Claro. El llamado de verdad que el llamado a Cristo te da la identidad que tú tienes de ser hijo de Dios y de ser coheredero con Cristo. O sea, esa identidad de decir como... O sea, esa es la identidad que uno debe tener y el estándar que uno debe hold. No cualquier cosa que esté relacionada a un trabajo, no, pues. Pero bueno, esta ha sido una conversación que ha sido para mí personalmente me ha ayudado muchísimo, sobre todo en este mismo struggle de volver a entender y lo había perdido. Siento que lo había perdido y que estaba hablando entre contigo y con otra amiga acerca de esto y de mi struggle de qué decisiones tomar en el futuro. Sí. Esto había perdido un poquito esa idea de decir, como sabes que no, el llamado siempre es a Dios. Sí. ¿Me explico? Y pensar que lo que haga ahorita, lo que hagamos después, los proyectos que tenemos en puerta, que son súper emocionantes y las cosas que tenemos, a los que estamos viendo, nada nos puede mover de nuestro llamado principal, que es el llamado a Dios. El llamado a Cristo, que el Espíritu Santo se mueva en mí. O sea, ese es mi llamado. Pues no... Siento que ha sido para mí me ha ayudado como tipo a empujarme para devolverme a ese lugar en el que yo diga, no, sabes que tengo que realign my priorities, porque a veces como tipo tus prioridades se pierden tanto que como se te olvida que tú estás llamado a Dios, pues, y que estás llamado a pasar tiempo con Dios. Sí. No, y honestamente estar en la presencia de Dios durante todo el día, no solamente 20 minutos que una hora o lo que sea. Y sí, yo creo que siento que no sé si todo lo que dije honestamente tuvo sentido. Siento que como que... Siento que es un ongoing struggle. Es un ongoing struggle, es algo que pasa, es algo que si uno se deja llevar por mucho messaging, así sea cristiano y así sea muy bien intencionado. O sea, porque obviamente es un concepto súper abstracto, ¿me entiendes? Y es un concepto que como te digo, como que la experiencia de cada uno también es tan diferente, porque obviamente Dios te llama, pero He also meets you where you're at y te conoce tanto como... Por ejemplo, a Tomás, o sea, cuando él necesitaba tocarle o sea, yo siempre me acuerdo de esa historia porque digo, cualquier persona hubiera juzgado y hubiera dicho como que, ¿cómo te atreves a hablarle así a Jesús? Que no sé qué. Pero Jesús vino y le dijo, vení, tócame, porque él sabía que él necesitaba ver esa prueba física, ¿me entiendes? Y no lo juzgó ni lo condenó por eso. O la tipa que lo estaban apedreando, la tipa que le habían agarrado en adulterio y que Jesús vino y le dijo a todo ese montón de gente como tipo, quien sea libre de pecado tiene la primera piedra, y después se quedó ahí con la mujer. Claro. Y le dijo, go and sin no more. Sí, pero I'm gonna meet you where you're at. Y se juntó con lepers y con tax collectors y con, ¿me entiendes? Y con la mujer en el well. Ajá, o sea, como que exacto, como que y al final del día como que todo este concepto es bien abstracto porque, como dijimos, solo podemos hablar de nuestra experiencia, de nuestros pensamientos y nuestros struggles, pero no al final del día no es un cookie cutter approach, porque si bien es cierto, Dios nos está llamando, es a Él mismo, los assignments o las maneras en las que Él nos llama sí puede variar. Entonces, o las cosas por las que pasamos que nos van refinando el carácter, para cada quien va a tratar cosas diferentes. Para vos quizás fue la paciencia, para mí es courage, porque soy una persona súper llena de miedo, ¿me entendés? Entonces, pero y rely on Him
to have that To have those courage, things, ¿me entiendes? sí. Entonces como que... Y again, daily. Porque cuando uno empieza Sí. a pensar en como tipo... En como, por ejemplo, having finances es bien tangible. Sí. Como tengo el dinero para hoy, pero me preocupo. You should say, but you should say, me explico, uno tiene que tomar measures, uno Sí. tiene que saber que uno se va a retirar, uno tiene que tener dinero en la cuenta. Tampoco es que vas a volverte loco de que me va a gastar todo hoy porque Dios me aprobó el dinero para hoy. O sea, Sí. again, plain folly. Sí. Don't do it. Sí. Pero, which I've done it, y es horrible. Pero, o sea, como que es típico como tipo preocuparse por cosas que no han pasado. Sí. Y voy a terminar en bancarrota y me van a echar del país y no sé qué. Es cuando... Brother, we are not even close to getting there, así que Sí, relajemos sí. un poquito. Sí. Y es como tipo preocuparse nada más por lo que... No preocuparse ni siquiera. Ver lo que tienes hoy en día, te quiera face value, dárselo a Dios. O sea, ponérselo a Dios y decir... Sí. You do with it as you please. Y easier said than done, obviamente. Pero como que, sí, cabal, o sea, recordar eso de que estamos called to him. Y sí, bueno, no sé, concepto súper abstracto. A lo mejor más adelante, cuando estemos en otra etapa de la vida, podemos retomar el tema y como que... O sea, como que el hecho de que we're called to him no va a cambiar, pero como que... Pero la manera que lo vemos... Quizá la capaz manera... es un poco así, porque ahorita las dos... We just happen to be struggling... No necesariamente con lo mismo, pero de una manera bien similar. Sí. O sea, como que sentimos que we're meant to be doing more. Y tenemos esta mezcla de sentimientos donde hay de que será mi ego o será Dios. O, sí, y como o que se serán las dos mezclan... cosas. Y se mezclan estos temas que están interconectados, pero no son lo mismo, de calling, passion, dreams y talents and gifts. O sea, como que están súper intricately linked. Pero no son lo mismo para nada. Pero no son lo mismo, entonces Exacto. como que muchas veces cuesta hacer esa separación, digamos, mental. Siento que de verdad esto fue un Sí, no, es una conversación. Y la conversación continúa si tienen cosas, preguntas, dudas, Sí. o si están a struggle, o si tienen historias en las cuales Dios los ha guiado a algo. Sí. Pues pueden compartirlos con nosotros. Y para cerrar, pienso que podríamos cerrar con un par de recomendaciones que nos hayan ayudado a entender lo poco o mucho que podemos entender ahorita acerca de este tema. Yo siento que recomendaría el Bible Plan que mencionamos. Calling. Se llama The Calling, ¿no? Vamos a poner una foto en el Instagram, yo creo, podemos. Sí. Porque es uno que existe en el YouVersion app. Que es una recomendación quizás, o sea, perfecta que se bajen esa app. Si quieren leer más la Biblia o algo así, pues no, you don't even need to own one. Sí, es un plan un poquito como, es un poquito largo, es como de varios días. O sea, básicamente lo que quiero decir con plan es que todos los días tienen una pequeña como reflexión y luego un par de versículos bíblicos que informan o acompañan esta reflexión. Pero es súper cool porque te va guiando de como que en diferentes días de, por ejemplo, primero al hecho de que estás called to a person, luego a la idea de assignments, después, por ejemplo, where does my personality fit into this? Where do my talents fit into this? Y como que varias de las cosas que, where do my dreams fit into this? Entonces, como que justamente está tocando como todos estos temas de los que hablamos, de cómo al final del día todo esto crea un paquete, por así decirlo, o te vuelve una persona que ha sido al final del día, todo esto acompaña o como te digo, como que o son los tools que tenemos o no sé cómo llamarlo para cumplir ese ultimate calling que sí es a Jesús, pues. Entonces, como que it lays it out de una manera súper, súper cool. De hecho, lo voy a volver a hacer. Ya lo decidí, lo acabo de decidir. Pero dura como que eran como 20 días, algo así. Deberíamos hacerlo juntas. Sí. Y lo chévere del Bible App es que si tienes un amigo que también esté struggling con eso o lo que sea, puedes como que hacer planes juntos y tienes como una parte al final donde puedes comentar y pueden como que discutir al respecto, pues. Y nosotros ya lo hicimos juntos una vez y agarramos muchos buenos nuggets de ahí. Es una cosa que yo también, que tú mencionaste, que yo también recomiendo, es ese libro que Rochelle, Divine Direction. Sí. Sobre todo cuando estás en este crux en el que tienes varias opciones. Y las opciones son una bendición, pero a veces traen más confusión de lo que traen claridad. Sí. Porque son 7 pasos bien claros y le hicieron. Y yo siento que hemos hablado de Divine Direction demasiadas veces. Pero es un libro bien, pero es que bien, no bien, lo podemos bien, recomendar enough. Porque, por súper. ejemplo, yo soy una persona de que yo struggle con ese concepto de stay. O sea, como que para mí siempre es stay, porque you should be obedient, put your head down y solo ser como que sí, ¿me entendés? Cuando a veces en mi corazón quiero go, pero a veces I don't go no es porque Dios me esté llamando a quedarme a un lugar o llamando, quote unquote, sino por miedo. Y tampoco el miedo ha sido la motivación correcta. ¿Me entiendes? Como que siento que es un libro súper apropiado
que al final no te va a decir, anda y hace esto. O sea, no te va... No, nadie te va a decir eso. No, nadie, sino que literalmente es, mira, aquí están como que las diferentes opciones, los diferentes escenarios, y de repente you're gonna feel, o sea, God speaking en algo, pues, ¿me entiendes? Sí. O sea, básicamente yo voy a salir de aquí a leer ese plan y a leer el libro otra vez. Sí. A leer el libro otra vez. Sí, la verdad es que son un par de resources bien efectivos para eso. Y también una cosa que yo hice como que en esas 2 semanas leading up to internship es que yo agarré un cuaderno y anoté, o sea, si están struggling con algo en particular, o sea, porque ahorita nosotras dos es un poquito más abstracto, o sea, como que sabemos qué queremos hacer, pero the ways to get there, o sea, por lo menos para mí personalmente es un poquito más abstracto, porque es como tipo, yo mi struggle es como tipo que siento que no estoy siéndole fiel a Dios con lo que me ha dado así mis talentos y mis dones, entonces como que quisiera tener avenidas para hacer eso más. Y yo por el contrario soy más, Dios me puso esto en mi corazón desde los 16 años, pero he tenido demasiado miedo para hacerlo. Exacto. Entonces como que tipo, es un poquito, entonces como tipo no tenemos una cosa como por ejemplo yo, mi struggle en el 2017 era el internship, ¿sabes? Y era como una cosa, pero si estás struggling así, es agarrar un cuaderno y como tipo hacer tipo un medio bitácora de la year kind of entries de como tipo día número 1. Me siento así y que esto sigue creciendo. Día número 2, así como bien factual. Sí. O sea, no inflado de como tipo oraciones, porque yo tiendo a escribir oraciones, sino factual. O sea, hoy es lunes, comí esto, me siento así, y ayuné y oré y le pido a Dios esto y me siento así y esto es lo que siento. Sí. Día así, pues. Y algo súper bueno, un tool súper useful para hacer eso es el app que mencionamos la semana pasada, Sí, Perspective. Eso me ha ayudado en este nuevo struggle que es un poquito más layered, me ha ayudado más o menos a identificar, pues, qué es lo que siento. Sí. Bueno, ya nos alargamos mucho, así que los dejamos con eso por esa semana. Esperamos que aunque haya sido un episodio un poquito más abstracto, sabemos que no a todo el mundo le gusta este nivel de como... Depth. Sí, o de abstraction, porque hay gente que es más como que, bueno, pero dame ejemplos concretos, pero si se identifican o lo que sea, como que feel free to share, o incluso alguna persona que también esté pasando como por lo mismo, de esto que a veces uno está un poquito confundido, se deja de llevar por lo que alguien piensa de que algo should be, o lo que sea. O de where do my talents fit into this, where does my personality fit into this, y todo eso, como que eso pues. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Ok, bye.